En el proyecto de hoy vamos a intentar realizar una bandeja con sus posavasos y las haremos con papel, con pintura porque debemos de utilizar también, y lo más importante, finalizaremos con un tipo de barniz que nos creará la sensación de ser realmente un cristal, con lo cual podremos además utilizarlo realmente para cosas normales de la vida diaria, es decir, aguanta pues lo que es el cerco que deja un vaso al ponerlo, o cualquier mancha que se nos caiga de aceite, de cualquier cosa, porque realmente ya lo veremos al final, el resultado es exactamente igual como si pusiéramos un cristal y con un efecto verdaderamente precioso. Comenzamos con nuestro primer paso, que será pintar con una pintura acrílica del color que deseemos cada una de nuestras piezas, con las que después vamos a seguir trabajando. Para ello ponemos la pintura, después de haber agitado el frasco bien agitado, lo ponemos en una especie de platito o un trocito de albal o lo que tengamos, y con una brocha de pincel muy suave, para que no nos queden marcas, vamos a ir dando color a toda nuestra pieza. Una vez que tengamos seca la parte de arriba de nuestra pieza, haremos exactamente igual por la parte de abajo, de tal manera que nos quede lo que va a ser nuestro posavasos, que nos quede completamente cubierto por la pintura. Mientras dejamos que seque bien nuestra pieza, cogemos otra pieza similar, es decir, otro de los posavasos que tenemos, y lo usamos para poder recortar el trocito de papel necesario para pegarlo ahora encima de la superficie. Lo podemos hacer con un cúter, o también, a quien no le guste mucho, puede simplemente pintar el rectángulo con un lápiz y después recortarlo con una tijera. Vamos a utilizar más papeles de los necesarios a primera vista, porque evidentemente iremos eligiendo aquellos dibujos que más nos gusten para ir haciendo todo nuestro juego. Ahora procederemos a dar cola blanca por el reverso del trocito del rectángulo de papel que hemos recortado, y ya en nuestra pieza pintada con acrílico bien seca procederemos a pegar este rectángulo de una manera que nos quede perfectamente firme. Procedemos, como hemos dicho, una vez dada la cola, a pegar nuestro rectángulo encima del posavasos ya pintadito. Procedemos ahora a poner boca abajo la pieza para poder recortar las pequeñas sobras de papel que haya podido tener al recortarlo, para que nos quede perfectamente al filo de nuestro posavasos. Procederemos ahora por el embés, por la parte de atrás del posavasos, a poner unas tiras de celo que harán que ahora, al poner el barniz, todo lo que haya escurrido o que vaya a escurrir no nos manche la trasera de nuestra pieza. La ponemos bien con celo, las 4, efectivamente, lo pondremos bien, montando bien uno sobre otro para que no nos quede ningún resquicio sobre desde el borde, que cubra muy bien desde el borde hacia adentro lo que son, las 4 laterales. Ahora mismo el siguiente paso será proceder a dar una ligera capa de silicona. Esto es pues como un ligero sellador, para que no, como es el papel, tiene siempre algo de poro, para que nos quede totalmente cerrado el poro del papel, y cuando demos ahora nuestro barniz no penetre por todos sitios igual, no penetre dentro del propio papel, y así no nos queden ni manchas ni otras pequeñas imperfecciones. Dejamos secar y ahora procedemos a dar una segunda manita, siempre muy ligera. Cuando compramos el producto, que es el que vamos a usar, que se llama Envirotex Light, cuando lo usemos veremos que dentro vendrán una unidad A y una unidad B, que habremos de mezclar, ahora veremos cómo, y lo que es muy importante, vienen también unas instrucciones en español que deberemos de seguir al pie de la letra. De todas maneras, siguiendo estas instrucciones y con algunos pequeños trucos que os vamos a dar ahora, podréis conseguir un resultado excelente. Procedemos ahora a utilizar el barniz de cobertura que vamos a abrir
Cada uno previamente lo vamos a calentar un poquito con nuestras manos. Lo ideal es que esté a una temperatura ambiente. Si hiciera muchísimo frío, lo que se hace es atemperarlo un poquito en agua templada. Nunca, por favor, meterlo en agua caliente, ni microondas, ni nada de estas cosas, porque nos quedaríamos sin nuestro material. Es decir, lo ideal es que sea con haberlo sacado un rato antes y tenerlo en la misma habitación donde vamos a trabajar. De esa manera es como mejor se atempera, y si no, como decimos, un poquito con agua templada bajo el grifo, en una pequeña recipiente, pero siempre agua templada, nunca que esté muy caliente. Bien, entonces ahora es muy importante poner una cantidad exacta de cada uno de los componentes. La cantidad depende del área que vayamos a cubrir, porque todo lo que vayamos ahora a utilizar es lo único que debemos de poner en nuestro pequeño vaso. Es decir, toda aquella mezcla que ya hagamos, si no la utilizamos hay que tirarla. Entonces hay en las instrucciones hay unos pequeños consejos, la podréis ver, que depende de la superficie que vayáis a cubrir, esa es la cantidad de barniz que tenemos que utilizar. Entonces nosotros, para no equivocarnos, lo que hemos hecho es marcar los dos frascos, uno con la letra B y otro con la letra A, y unas jeringuillas, porque nosotros lo vamos a hacer para que sea muy preciso, con dos jeringuillas. Estas son jeringuillas de farmacia normales y corrientes que después son desechables, y las vamos a marcar también con A y B, de tal manera que nunca mezclemos una con otra, es decir, no metamos una en el bote, porque entonces tendríamos que tirar el bote completamente. Bueno, esto es fácil, parece que lo estamos haciendo todo muy complicado, pero no, lo vemos que es fácil. Entonces cogemos la cantidad necesaria, en nuestro caso va a ser de unos 1 mililitro, y una vez que lo hayamos cogido bien, lo ponemos directamente en un vasito. Procederemos ahora con la otra jeringuilla, abriendo el otro bote. Este ya lo dejamos cerrado, el bote A lo vamos a dejar cerrado previamente para que no se nos pueda volcar o caer, y ya en el bote B, con la jeringuilla marcada como B, volvemos a coger exactamente también 1 mililitro, es decir, exactamente la misma cantidad de uno que de otro. Es muy sencillo. Ahora procederemos a añadirlo de tal manera que tengamos los dos componentes en un mismo vasito, efectivamente, y ahora con una espátula de plana, bien un palillo de polo, en nuestro caso no teníamos y hemos cogido media pinza, lo que vamos a es a batir digamos con firmeza, pero sin agitar, es decir, para que no se nos formen muchas burbujas. Es muy importante que vayamos batiendo desde el lateral hacia el centro y luego desde el centro hacia los laterales, de tal manera que nos vaya quedando una mezcla homogénea. Yo creo que quizá este es el paso más importante de todos los que vamos a contar. Dependerá el resultado de nuestro proyecto precisamente de este paso, de que la mezcla esté bien realizada. Tan es así que lo que vamos a hacer es durante 1 minuto agitarlo o mezclarlo, mejor dicho, en este recipiente, para luego pasarlo a este segundo recipiente que tenemos aquí y volver a batir durante otro minuto. Ahora, después de este minuto que hemos estado batiéndolo, vamos a pasarlo a nuestro segundo recipiente, como hemos dicho. Con la misma espatulita que hemos estado, pues hacemos que pase todo nuestro contenido bien hacia el segundo vaso, donde volveremos otra vez a batir durante otro minuto. Esto se hace para tener la seguridad de que no han quedado restos en las paredes o en el fondo de un componente más que de otro, porque como la densidad no es igual, la de los dos, pues a lo mejor incluso al batir puede que algún resto se haya quedado más. Entonces de esta manera nos aseguramos que realmente esté todo perfectamente mezclado para ahora, después de este minuto de batir, pues proceder ya con el siguiente paso. Ahora, una vez mezclado, procedemos sin esperar mucho tiempo, porque si no puede llegar a solidificar o en el vaso, pues lo ponemos sobre unos pequeños vasos para que nos quede en alto, y procedemos simplemente a volcar el contenido con cuidadito desde los bordes hacia el centro, para que tengamos todo bien cubierto de nuestra mezcla. Lo haremos con cuidado, eso es, despacio, sin parar, de tal manera que nos quede bien cubierto toda nuestra pieza. Si es necesario ahora, con un papel blanco que no tenga nada de letras, ni de dibujo, ni de nada, podemos ayudar con cuidadito a extender bien extendido este barniz.
va a extenderse y va a intentar cubrir toda la superficie. Tan es así que luego, como veremos, goteará, y por eso es por lo que hemos puesto esos celos por detrás de nuestra pieza. Ahora observaremos, cuando ya hayamos acabado de pasar nuestro papel, que seguramente hayan quedado algunas burbujas en la superficie. Esto no nos tiene que dar ningún miedo, porque primero ellas solas, algunas de ellas van a empezar a salir, es decir, que ahora las dejaremos, digamos, reposar un poco para que vayan saliendo esas pequeñas burbujas, y las que veamos que no han podido salir, ahora os enseñaremos cómo podemos proceder a quitarlas. Como vemos, la superficie ha quedado muy definida, muy bonita, pero habrá alguna pequeña burbuja que quitaremos ahora con una paja. Tras un tiempo prudencial de unos 5 minutos de espera para que todas las burbujas que se hayan podido crear durante la mezcla salgan a la superficie, procederemos a inspeccionar muy bien nuestra pieza, siempre mejor de lado y con una luz que le vea que incida en la superficie, para buscar a ver si ha quedado alguna de estas burbujas. En nuestro caso, que lo hemos hecho con mucho cuidadito, batido, pues prácticamente no vemos burbuja, pero alguna pequeña queda, y para quitarla procedemos con una paja a soplar sobre la burbuja desde donde ésta se encuentre hacia los extremos para que pueda salir por los laterales. Con esto quitaremos las pequeñas burbujas que nos hayan podido quedar. Lógicamente, cuanto más grande sea la superficie, más facilidad tendremos de obtener burbujas. Por eso es fundamental que cuando hagamos la mezcla, como bien hemos dicho, se bata muy bien, pero sin energía, es decir, lo hagamos de una forma pausada, como hemos visto en el vídeo, bien por todos sitios, pero sin darle una agitación, para que se introduzca la menor cantidad de aire posible. Ahora, como vemos, después de haber quitado ya todo el pequeño burbujas o otros que tengamos, claro, lógicamente ha ido resbalando, y nosotros con una pequeña brochita iremos, eso es, quitando todos los restos que nos hayan podido quedar por los bordes, porque siempre, claro, al hacer una superficie como esta, pues siempre resbala, y los vamos a ir quitando. Y ahora ya dejaremos secar, por lo menos durante unas horas, dependiendo de la temperatura será más o menos tiempo, pero le vamos a poner una pequeña cubierta encima para que no coja polvo. Procedemos a ponerle una especie de techito para que no le caiga el polvo durante el secado. Como veis, yo lo he hecho con una fuente de horno, es decir, cualquier cosa nos puede servir, mientras que sea alguna superficie para que el polvo del ambiente no le caiga directamente a nuestro barniz mientras se va secando. Yo le he puesto 4 puntos de apoyo, de tal manera que simplemente nos sirva eso como una cubierta. Esto lo tendremos así durante un tiempo. El tiempo de secado total de la pieza, digamos, cuando ya la podemos usar, dependiendo siempre del tiempo y de la temperatura que haga, pues será aproximadamente entre 24 horas y 72 horas. En una pieza pequeñita como esta y en un ambiente como este de calefacción, pues yo creo que prácticamente en 24 horas estaría lista. Una vez que hemos terminado y ya se ha secado, después de los 3 días que lo hemos tenido, procedemos a quitar el celo que hemos puesto en la parte de atrás, con lo que toda la pequeña, un poquito de barniz que hubiera quedado se ha ido en el celo, y como veis nos queda una superficie completamente limpia. Después de quitar el celo, esto es como nos queda el resultado final. Como veis, una superficie dura, que además es totalmente transparente y que admite cualquier tipo de limpieza con agua o con cualquier eso que podamos, que no sea un detergente agresivo, pero que nos puede durar y nos puede hacer que de verdad nos sirva estas piezas de posavasos. Ahora lo que haremos será hacer esto mismo con el resto de nuestros posavasos y con la bandeja. Como veis, nos ha quedado una superficie muy bonita, una bandeja que es la que está por la parte de atrás. Esa es, como veis, ha quedado exactamente como si tuviera un cristal encima, y los posavasos, que los tenemos en la parte de delante, pues los hemos hecho de tal manera que hacen como un pequeño collage. Entonces ahora los podemos, para guardarlo, los podemos poner encima de nuestra pequeña bandeja para que no nos ocupe sitio, y de esta manera además tendremos pues como una especie de segundo paisaje, y podremos guardar nuestros posavasos. Perfecto. Vemos ahora mismo otras piezas que hemos hecho al mismo
con este mismo tipo de proyecto. Y por ejemplo el que tenemos a la derecha de la imagen es exactamente el mismo proyecto que hemos realizado durante este vídeo, pero lo que hemos hecho es, en vez de hacer una superficie aparte de nuestra bandeja, es que simplemente los posavasos, los que en el otro proyecto eran los posavasos, aquí en este caso los hemos pegado a la bandeja, de tal manera que hemos creado como una especie de efecto de alicatado, como si fueran piezas pequeñas de cerámica que a su vez hicieran este collage. Por fin y por último vamos a explicar cómo hemos hecho la caja roja. Para hacer esta bonita caja que hemos visto en el plan anterior, procederemos a utilizar una caja como la que ven, que tiene unas huellas muy profundas, prácticamente de un dedo, esto es. Y lo que haremos ahora es proceder exactamente igual que hemos hecho en el apartado anterior, es decir, igual pintaremos primero la caja, recortaremos el papel, lo pegaremos con la cola blanca, le pondremos la silicona y aquí es donde viene la diferencia con el proyecto anterior. Como ven, esta superficie va a ser una superficie muy ancha, con lo que tenemos que crear algo especial. Y lo que haremos es poner un acetato, un trocito, una lámina de acetato pequeña del tamaño aproximadamente de la tapa, que como nos quedaría final, es decir, con todo el grosor que le queramos dar nosotros, y creando así un espacio como una especie de piscina, es decir, un espacio que es el que se ve aquí en el canto, efectivamente, donde podemos ahora echar la mezcla de nuestro producto como la vez anterior, de tal manera que nos quedará de un grosor de aproximadamente 1 centímetro. Eso es. Como nos podemos imaginar, en este otro proyecto habrá que esperar justo los 3 días, yo incluso esperaría un poquito más, con la cubierta de esta especie de techo que le hemos puesto en la anterior, para que no recoja polvo y nos quede de este grosor. El final, como ven, es una tapa gruesa, que realmente es como un cristal, pero además no solamente es como un cristal, sino que ha rellenado los espacios que teníamos antes. En una toma más de cerca vemos exactamente cómo es de grueso la cantidad de barniz que hemos puesto, es decir, eso que se ve a partir del canto rojo, vemos una parte que es totalmente transparente, en nuestro caso parece que es un poco ambarina por la luz, y esto es lo que hemos creado. Como ven, a la altura de las pequeñas hendiduras, estas hendiduras han quedado completamente rellenas con el barniz, de tal manera que si hubiéramos querido poner algún tipo de hilo o de cualquier metal o lo que fuera, hubiera quedado como una inclusión, como un cloisonné. Bueno, pues aquí tenemos un resumen de todos los proyectos que hemos hecho, y bueno, si veis que algunos nos hemos quedado quizá un poco cortos o queréis ver alguna explicación un poco más en profundidad, como puede ser el caso de la caja, pues os rogamos que nos lo hagáis saber a través de la web o de las redes sociales como es Facebook, Twitter o cualquiera de ellas.